La vida de una estrella dura millones de años, en los cuales atraviesa distintas fases de evolución. Por lo general, entre más grande sea una estrella, más corta es su vida. Pero antes de ver las fases de la vida de una estrella, hay que hacernos la pregunta: ¿cómo nace, vive y muere una estrella? El nacimiento de una estrella ocurre en las nubes de gas interestelar, compuestas principalmente de hidrógeno, junto con helio y pequeñas partículas de polvo interestelar. Cuando una gran parte de materia se va acumulando en una misma zona de la nube, esta colapsa por el efecto de su propia gravedad. Una de estas masas de gas que se contrae, denominada protoestrella, representa la etapa naciente de una estrella. Conforme la protoestrella se contrae, aumenta la presión provocando temperaturas elevadas. Cuando el núcleo estelar es lo suficientemente denso, este alcanza la temperatura de 15 millones de grados y la fusión nuclear comienza, encendiendo el núcleo y desencadenando la próxima y más larga fase de la vida de una estrella. La secuencia principal es la fase más larga de la vida de las estrellas. En ella tiene lugar la fusión de hidrógeno en helio, generando una gran cantidad de energía. La mayor parte de las estrellas de nuestra galaxia, incluyendo al Sol, son estrellas que se encuentran en la fase de secuencia principal, fase en la que permanecerán durante miles de millones de años, cerca del 90% de su vida. Cuando finaliza su fase de secuencia principal, las estrellas pasan a través de otros estados de existencia en función de su tamaño y otras características. La fase de subgigante ocurre con una estrella de menos de 9 masas solares, agota el hidrógeno en su núcleo y empieza a fusionarlo en una capa alrededor de este. Como resultado, la estrella aumenta de tamaño y su temperatura superficial disminuye sin variar mucho su luminosidad. Este es un estado intermedio entre la secuencia principal y la fase de gigante roja. Al evolucionar una subgigante, la atmósfera de la estrella alcanza un valor crítico de temperatura que hace que la luminosidad aumente espectacularmente, mientras que la estrella se hincha dramáticamente. Y así, la estrella se ha convertido en gigante roja. Una gigante roja genera su energía de fusionar hidrógeno en helio en una capa alrededor de su núcleo. La fase de gigante roja termina cuando dicho helio comienza también a fusionarse. Al finalizar la fase de gigante roja, una estrella puede pasar por una de dos fases, dependiendo de su masa y de su metalicidad. Las estrellas de más de 0.5 masas solares y alta metalicidad pasan por una fase conocida como apelotamiento rojo. Durante esta fase su luminosidad desciende ligeramente y su tamaño disminuye. Por otro lado, las estrellas de masa intermedia y baja metalicidad pasan por una fase denominada rama horizontal, en la cual su temperatura superficial aumenta. En ambas fases ocurre la fusión de helio en su núcleo. Llegado el momento, el helio del núcleo se agota de la misma manera que antes se agotó el hidrógeno al final de la secuencia principal. La estrella pasa por un estado denominado rama asintótica gigante, el cual es una fase de fusión de helio en la cual su temperatura superficial disminuye y la estrella se vuelve a hinchar. La estrella acabará hinchándose hasta un tamaño de aproximadamente el doble del que consiguió en la fase de gigante roja. En esta fase la estrella alcanza la mayor luminosidad que jamás conseguirá, ya que al terminarla se quedará sin combustible en el núcleo. Al final de esta fase la estrella puede conseguir reactivar el quemado de hidrógeno en una capa relativamente externa de la estrella. La posibilidad de quemar dos tipos de combustibles en dos regiones de la estrella inducirá una inestabilidad que dará lugar a pulsos térmicos, los cuales causarán un fuerte aumento en la pérdida de masa de la estrella. Así, la estrella acabará expulsando sus capas exteriores en forma de nebulosa planetaria, la cual acabará por convertirse en una enana blanca. Con el tiempo, después de miles de millones de años, todas las enanas blancas se oscurecen y dejan de producir energía. En ese momento, pasan a denominarse enanas negras, dando fin a la vida de las estrellas. Las estrellas de masa superior a 9 masas solares tienen una evolución radicalmente distinta a las de masa inferior, debido a que las temperaturas en su interior son lo suficientemente altas para fusionar desde el hidrógeno hasta el hierro.
Su luminosidad es tan elevada que la evolución posterior a la secuencia principal dura únicamente unos pocos millones de años. Así pues, las estrellas de más de 9 masas solares atravesarán rápidamente por las fases de supergigante azul y supergigante amarilla hasta llegar a la fase de supergigante roja. Las supergigantes rojas son las estrellas más grandes del universo, con radios de varias unidades astronómicas. Cuando el helio se agota en el núcleo de una estrella masiva, el núcleo se contrae y la temperatura y presión se elevan lo suficiente como para fusionar el carbono. Este proceso continúa con las etapas sucesivas alimentadas por neón, oxígeno y silicio. Cerca del final de la vida de la estrella, la fusión continúa a lo largo de una serie de capas consecutivas. Cada capa fusiona un elemento diferente. La capa más externa fusiona el hidrógeno, la siguiente fusiona el helio, y así sucesivamente. La etapa final se produce cuando una estrella masiva comienza a producir hierro. A partir de ahí, ya no es posible extraer energía de reacciones nucleares, y se desencadena una supernova de colapso gravitatorio. El remanente estelar será en la mayoría de los casos una estrella de neutrones. Para las estrellas supermasivas, aquellas superiores a 30 masas solares, el remanente final será un agujero negro en vez de una estrella de neutrones. Cuando explotan, las supernovas producen gran parte del material del universo, incluyendo elementos como el hierro, que conforman nuestro planeta e incluso a nosotros mismos. Los elementos pesados solo se producen en las supernovas, por lo que todos nosotros llevamos en nuestros cuerpos remanentes de estas explosiones. Las supernovas añaden elementos a las nubes de polvo y gas del espacio, favoreciendo así la diversidad interestelar y ayudando a la formación de nuevas estrellas. La próxima vez que mires las estrellas, recuerda lo fascinantes que son y que sin ellas no existiríamos. En próximos videos seguiremos explorando las maravillas del universo, así que suscríbete para que no te los pierdas. Y si te gustó el video, considera apoyarnos en Patreon, donde con una pequeña donación podrás ver videos antes que nadie, desbloquear contenido exclusivo y ayudarnos a seguir creando videos gratuitos para todo el mundo. Nos vemos en el siguiente video y gracias por vernos.